Voy a presentar a los participantes y expertos de este primer panel, que como sabéis trata sobre las ventajas que tiene la iniciación polideportiva en frente de la especialización primeriza en un deporte. Para ello va a intervenir en primer lugar Joan Pere Molina Alventosa, que es profesor titular de la Universidad de Valencia. Actualmente imparte docencia en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en los másteres de investigación, intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en la Dirección y Gestión de la Actividad Física de la Universidad de Valencia. Una de sus líneas de investigación, donde más trabajos ha publicado, está relacionada con la enseñanza de la educación física y del deporte. Y además dirige el proyecto de investigación Deporte Escolar, Fair Play y Justicia Social. Análisis del sistema de competición en la Comunitat Valenciana y propuesta de transformación que está subvencionado por la Generalitat Valenciana. Pues cuando quieras, Pere, empezamos. Recordamos que tenemos unos 20 minutos aproximadamente por ponente y al finalizar pues haremos ya una rueda de preguntas y debate. Voy presentándolos a cada experto cuando le doy el turno de palabra. Así que sin más, pues ya podemos dar comienzo. Gracias. Muchas gràcies, Laura. I moltes gràcies també als membres de la Fundació Esportiva per convidar-me a explicar-vos un poquet el tema dels riscos. Jo me vaig a centrar específicament en el que serien els riscos de lo que s'anomena especialització primerenca, que ara veureu el que és, i també vos presentaré un model alternatiu que ara vos aniré dient. Bueno, com a especialització primerenca, el primer que n'hi ha que definir és difícil, és complicat de definir perquè té alguns matisos, però en termes generals sí que podem estar d'acord, o la major part quan parla d'especialització primerenca, doncs estiguem parlant d'una manera de fer la iniciació esportiva que es caracteritza per fer un únic esport, per practicar un únic esport d'una manera específica des d'edats molt primerenques, des dels 6, 7, 8 anys inclús, s'està practicant un únic esport. I això comporta que la pràctica se vagi convertint poquet a poquet, des de molt pronte, en un entrenament i en una participació en competició. És a dir, el que ens valdrà sobretot serà aquesta competició, els resultats i també per aconseguir-ho l'entrenament. Entre altres coses, també la podem caracteritzar d'una manera més genèrica com una espècie de pedrera de l'esport d'èlit o professional. També juga amb la il·lusió i l'esperança d'arribar a ser un esportista d'èlit. Una altra qüestió també està en la importància dels resultats de la competició, és a dir, la competició me va servir per a una sèrie d'aspectes i per a promocionar-me i es basarà molt en aquest sistema, en aquesta manera d'enfocar l'esport des de ja ben menut. Es cerca l'èxit, és a dir, busquem l'èxit a partir de conceptes com, per exemple, rendir més, es busca rendir més que els altres, rendir més que la temporada passada, etc. O sigui, una búsqueda constant del rendiment, on té molta importància el fet de guanyar, el fet d'obtenir bons resultats, el fet de destacar. I també a l'esport general, a l'esport d'èlit, li serveix per a detectar i seleccionar els seus talents, els seus futurs talents. Ahí és on estan i d'alguna manera pot saber quins esportistes del futur li van arribar o en quins pot invertir i tindre l'esperança també i la il·lusió de que arriben a ser grans campions. En definitiva, és una espècie de cultura competitiva, prima la competició, és elitista, és una visió molt elitista de l'esport, molt competitiva, on els guanyadors i els que obtenen bons resultats són premiats i la resta, diríem, l'important és participar, per dir-ho d'alguna forma suau. Al final acaba, encara que no se vulga, en una intensificació de la pràctica
que s'assembla cada vegada més a entrenaments, és a dir, veus els entrenaments dels adults, dels esportistes d'èlit, i veus els entrenaments infantils, cadets i tal, i en estructura no trobes tanta diferència. Sembla que és el mateix, traslladem un model directament a un altre. I també una cosa que es veu és la serietat en l'entrenament, la serietat en la pràctica, la serietat que va des de la vestimenta, des de la vestimenta tots iguals, potser alguns que sou més majors, si recordeu l'esport quan el fèiem nosaltres de jovens, segurament no anàvem tan ben vestits i no li donàvem tanta importància a la vestimenta i tal. I ara és el principal, la identificació i tal. Llavors n'hi ha molta serietat i s'allunya molt del joc. Conec molts casos de jugadors de futbol que des de menuts juguen de lateral esquerre i de juvenil de tercer any estan jugant de lateral esquerre. O sigui, no sols és en un esport, sinó que de vegades és inclús en una posició de camp. I això ens ha portat a que n'hi hagi prou d'investigació, ara vos comentaré, i que s'hagi trobat que n'hi ha molts riscos de lesions a nivell físic i també problemes psicològics que segurament el meu company de l'Associació de Psicologia vos comentarà en més detalls. Al final el que n'hi ha és una espècie de tractament dels menors com si foren esportistes d'èlit. Això no és d'estranyar perquè d'alguna manera ens trobem casos d'esportistes d'èlit de ben joves. Esta xica és la rumana Nadia Comaneci, que amb només 14 anys va ser la primera gimnasta en artística en obtindre un 10. Va obtindre 2 10 en Montreal 76, en els Jocs Olímpics de Montreal de 76, i només amb 14 anys, a més dels 2 10, va obtindre 3 medalles d'or, una de plata i una de bronze. Després va competir en Moscou i es va retirar. O sigui, va tindre una carrera molt breu, molt d'èxit, però relativament breu, i a més s'assumeix un poc que n'hi ha algunes modalitats que la trajectòria o la carrera de l'esportista d'èlit és relativament breu. No és l'únic cas, també ens trobem en la hongaresa Cristina Gertzi, que amb 14 anys va aconseguir la medalla d'or en 200 metres esquena i també la plata en els 100 metres ja més recents de l'Olimpiada dels Jocs Olímpics de Seül 88. Alguns de vosaltres es plantejareu, això és una cosa que passava abans, ara no passa. No, tot el contrari. O sigui, és curiós perquè jo aquest tema de la iniciació primerenca o de l'especialització primerenca el tenia un poquet abandonat i gràcies a aquesta invitació l'he refrescat i l'he actualitzat. I m'he trobat que el que se ens explicava a nosaltres quan érem joves i quan érem estudiants resulta que ara és el que se sol fer i no passa absolutament res. I és una qüestió curiosa. Llavors, per exemple, creure que això és antic i tal, res més lluny de la realitat. Mireu, vos vaig a ficar un podi. No sé si sabeu este podi de què és, però segurament si vegeu bé la imatge, si podeu veure-la més o menys bé, veureu que són 3 xiquetes pràcticament. I podríeu dir, això és el podi d'una competició esportiva de cadet de primer any o alguna cosa així, com a molt, o d'infantil, de segon any, o coses així, no? Podríem ubicar-ho. No. Això és el podi de l'especialitat de skateboarding en les Olimpiades, en els Jocs Olímpics de Tòquio de 2021. Això és el podi més jove que ha hagut en la història dels Jocs Olímpics. Ahí teniu a 2 japoneses, una de 13 anys, que va ser la que va guanyar, Nomji Nishia, i també teniu la brasileira Raisa Leal, que va fer la segona, també en 13 anys. 2 xiquetes en 13 anys. I una més major en 16 anys. I això és el podi més jove. És a dir, les modalitats noves sembla que estan dirigides a captar a més gent jove, a que n'hi hagi més seguiment per part de la gent jove, també provoca que n'hi hagi una especialització precoç en algunes d'aquestes especialitats.
És important assenyalar això i potser alguns direu, bueno, però és que ens està ficant exemples d'esports que no són tan practicats, són xiques, no sé, podeu imaginar-se qualsevol argument o raó. Però la realitat és que inclús en l'altíssim rendiment i en l'esport més professionalitzat ens trobem casos d'esportistes que cada vegada no és que se faci una especialització precoç, sinó que formen part de l'alt rendiment ja. I això marca molt a l'hora de fer una especialització. Si ells ho fan i tenen èxit, anem a fer el que ells fan. Si cada vegada s'obté èxit més jove, doncs anem a apretar més quan siguem joves. Per exemple, el cas d'Ansu Fati, que el conegueu, debuta en la Lliga de Futbol Professional en només 16 anys, 9 mesos i 25 dies. Però és que se supera i ara mateixa Lamine Yamal ha debutat en la Lliga de Futbol Professional amb 15 anys, 9 mesos i 16 dies. És el jugador més jove, a més, de la història en 16 anys i 57 dies en debutar i anotar un gol en la selecció espanyola de futbol, en l'absoluta. I també és el més jove en marcar en la Lliga de Futbol Professional, amb només 16 anys i 87 dies. Això fa que moltes modalitats i moltes vegades s'hagi alçat la veu d'alarma. Per exemple, en gimnàstica artística o en gimnàstica rítmica, en aquestes dues modalitats, moltes vegades s'ha parlat que les esportistes i els esportistes són molt joves, sobretot les esportistes, són molt joves i se considera que és normal, que això és normal. I se fiquen algunes normes i tal, però s'accepta que és que en aquestes modalitats els esportistes han de ser joves. I això provoca molts problemes, i moltes vegades, mireu, això ho conegueu, quan Espanya va aconseguir un or en gimnàstica, una esportista va abandonar la selecció, i aquesta selecció va ser la que va guanyar la medalla d'or, per la gran pressió que hi havia i estava, diríem, cremada, d'alguna manera. I al final, moltes vegades han fet que se plantegi, moltes vegades els pares recolzem, els pares i mares recolzem els nostres fills i filles, i ho fem amb bona intenció, però a vegades ens passa això, que exigim molt i que creguem que l'èxit és el més important per als xiquets i les xiquetes, o per als nostres fills i filles. I a més, actualment, i m'imagino que el company de psicologia us parlarà d'aquests casos també, s'ha detectat una creixent pressió en la competició i les conseqüències negatives en la salut mental dels esportistes, arribant a dir-se que pràcticament 1 de cada 3 esportistes de l'alt rendiment té algun tipus de problema psicològic o de conflicte psicològic i això també és el cas de Simone Biles, per exemple, en els últims Jocs Olímpics va ser alarmant. Ja és una persona adulta, però clar, i això sol passar moltes vegades, moltes més vegades de les que creguem. Creguem que això és molt bonic, però és molt costós. I ha fet que, este panorama ha fet que inclús UNICEF traga alguns principis o algunes expectatives de cara a orientar a entrenadors, a pares, a tot el col·lectiu esportiu que està relacionat amb l'esport, perquè d'alguna manera avantposen les qüestions ètiques i els drets del xiquet davant els drets o els interessos de l'esport d'èlit. I aquest esport que condiciona molt una manera de fer esport que hem caracteritzat com especialització primerenca. Però no sols això, inclús haveu vist el cas que vos he ficat d'Ansu Fati i de Yamal, i inclús la FIFA està fent informes i està ficant documents per a organitzar com han d'integrar-se els menors d'edat en el seu sistema d'alt rendiment. Entonces trauen documents per a la protecció dels menors o algunes normes per a veure com se fan els fitxatges i les retencions, o els fitxatges i el tindre dins d'una plantilla professional a jugadors menors d'edat o relativament joves.
N'hi ha moltíssima informació, m'ha sorprès la quantitat d'articles, vos fique uns quants articles de revisió de revistes d'impacte perquè coincideixen en una sèrie d'aspectes que ara vos contaré, però n'hi ha molts articles. La major part dels articles científics estan d'acord en que n'hi ha que allunyar-se d'aquesta especialització primerenca. N'hi ha molts articles, ja vos dic, ahí teniu diversos exemples. Són revisions, ja vos dic, és dir, que són articles que el que fan és resumir els temes i les aportacions d'investigació en el camp de la psicologia, de la traumatologia, de la pediatria. Se fan des de diverses orientacions i d'alguna manera el que fan és resumir molta quantitat d'estudis al respecte. I mireu, que inclús això ha afectat a que moltes associacions en Nord-Amèrica és un problema molt gran i quan és allí, ja està sent així. En Estats Units, moltíssimes associacions pediàtriques o relacionades en l'àmbit de l'esport en menors s'han ficat de manifest, s'han manifestat en contra del model d'especialització primerenca, com per exemple la que vegeu ahir, l'American Academy of Pediatrics, però també altres com l'American Orthopedic Society for Sports Medicine, l'American Medical Society for Sports Medicine o la National Strength and Conditions Association o la National Associations, ara ho veureu també, però n'hi ha molta preocupació per aquesta qüestió. Bàsicament, tinguem que l'especialització primerenca està creixent i convertint-se en el model dominant. Es converteix en una pràctica intensa i exigent en competició que comporta riscos tant físics com problemes de tipus psicològic per sobrecàrrega de l'entrenament, per les expectatives. N'hi ha que entrenar més per a ser millor i per a que me seleccionin i per arribar a l'alt rendiment. S'obté un rendiment, això també és una qüestió que s'ha trobat en tots els estudis. És cert, s'obté un rendiment molt prompte, és a dir, és eficaç. Tu entrenes més en un esport determinat i obtens un rendiment més ràpid, però és a curt termini. A llarg termini, els estudis que s'estan fent ara diuen que no, que això no passa. És a dir, sí que és més ràpid el rendiment que s'obté, però no és més gran o més prolongat en el temps a llarg termini, a més dels riscos. I inclús n'hi ha algun autor, un en concret, que diu que adverteix el risc de caure dins de lo que seria aquesta especialització primerenca en una espècie de maltractament infantil, compte en el que està dient. Els pares i mares, com vos deia abans, volen el millor per als fills i les filles, i els entrenadors i entrenadores també. El que passa és que a vegades no saben que aquesta especialització primerenca és innecessària i que, a més, pot ser perjudicial. Això és un aspecte molt important a tindre en compte. Després, altres aspectes són que, primer, els xiquets i les xiquetes no són adults en miniatura, no és algo reduït, sinó que tenen unes característiques pròpies de l'edat que tenen. És un període de creixement, un període formatiu, és una altra cosa. Hem d'atendre aquestes característiques, hem d'enfocar l'esport no des del punt de vista de l'alt rendiment, sinó des d'un altre punt de vista, que és el del xiquet i xiqueta. No es tracta d'adaptar els xiquets i xiquetes esportistes a l'esport, sinó a l'invers, l'esport als xiquets i xiquetes. Això és la qüestió. És un esport específic, propi. Vistes riscos i tenint en compte, això ho diuen uns autors que ara veureu, que el 98% dels practicants joves no van arribar a l'alt rendiment. Clar, si només un 2% va arribar a aquest alt rendiment, estadísticament, tots no poden arribar a l'alt rendiment, per tant, només un 2% arriba. Llavors, creure que aquest 2%, creure aquesta esperança de participar en l'alt rendiment, de formar part en l'alt rendiment, si és això el que orienta l'esport dels xiquets i de les xiquetes, doncs ahí està fallant alguna cosa, no? De fet,
estos autors diuen, és ètic seguir un model amb el qual només un 2% obtindrà beneficis? Entenent que siga eficaç, que siga bo. Seria ètic això? Entonces, bueno, n'hi ha una sèrie de propostes. La National Athletic Trainer Association ens dona algunes idees. Això ho han fet de cara als entrenadors, dir, cuidao, no especialiceu en un esport. I entonces ens trobem el retard en l'especialització en un únic esport, són una sèrie d'orientacions. No haurien de practicar un únic esport més de 8 mesos a l'any, no haurien de participar en esports o activitats organitzades més hores a la setmana que la seva edat. Si un té 10 anys, més de 10 hores, no, si un té 14 anys, més de 14, tampoc. És una recomanació que fan. Haurien de tenir un mínim de 2 dies de descans a la setmana dels entrenaments i de les competicions organitzades i haurien de passar temps allunyats de l'esport. Això és bo. És a dir, no sempre has d'estar fent esport, sinó que a vegades has de deixar-te'l, abandonar-ho temporalment, que això és bo, perquè després això permet la recuperació tant física com psicològica i promou la salut i benestar, minimitzant el risc de lesions i l'esgotament o abandonament. I ara us vaig a presentar què és el que se pot fer alternativament, però no teòricament, sinó que us ho vaig a presentar en un cas real. És a dir, moltes vegades parlem de propostes teòriques i diguem, bueno, això és en teoria, però en la pràctica ho fiquem en dubte. No, jo us vaig a parlar d'un model real que s'està duent a terme i ja porten moltíssims anys. És el cas de Noruega, un país que té 5,5 milions d'habitants, on el 93% de xiquets i xiquetes practica esport i on el 70% de les persones adultes també practica esport. Bé, aquest país és semblant a la Comunitat Valenciana en població. La Comunitat Valenciana té 5,2 milions d'habitants i té un percentatge de pràctica molt inferior, de pràctica adulta. Només un 57% ha practicat esport en l'últim any. Mireu què passa, és a dir, poblacionalment som molt pareguts, però mireu el que passa en Noruega. És el país que en els últims Jocs Olímpics d'hivern ha aconseguit més medalles. I direu, clar, és que allí està nevat sempre, i entonces, clar, és un país d'esports d'hivern. A veure, Alemanya també, i té molta més població. Estats Units també, i té molta més població. Xina també, i té molta més població. Els països europeus, ahir, per exemple, Canadà, que no apareix ahir, també. És a dir, n'hi ha molts països, n'hi ha potències molt grans, molt més grans que ells, o els seus veïns, Finlàndia i Suècia. Finlàndia i Suècia també estan ja seguint el mateix model, no? Però la qüestió és esta, no? És a dir, i de totes maneres, com un país, imagineu-se que la Comunitat Valenciana estiguera plena de muntanyes nevades i així esquiarem i tot. Aconseguir això també tindria molt de mèrit, a banda, no? I llavors, clar, n'hi haurà que preguntar-se què és el que fa aquest país per a obtindre aquest èxit tan gran. Però, a més, tinguem altres exemples. En la Lliga Espanyola n'hi ha un jugador que fins a l'última jornada era el Pichichi, estava ahí. Justament era noruec. Coneguem molt el cas de Haaland, però és que també tinguem el cas de Sorloth, que, per exemple, havia marcat ja 23 gols i cap d'ells de penalti, tots de camp. Llavors, això diu molt. Sorloth diu que ell practicava de jove, fins als 14 anys i tal, practicava patinatge sobre gel, en velocitat, per això és tan ràpid i és tan potent, i després també jugava a handball, a més de futbol, practicava 3 esports de menut. I no solia competir, perquè les competicions, ara veureu, en Noruega, fins a determinades edats, són competicions de caràcter local i tenen escassa transcendència en la detecció de talents. Molt diferents així que les federacions, des de molt pront, estan fent seleccions d'infantils, de cadets, És un altre plantejament totalment distint. En Noruega, a més, és que el Comitè Olímpic Noruec s'ha involucrat moltíssim en aquesta promoció, forma part de... vol això, no vol l'alt rendiment, sinó que s'ha compromès en fomentar, ja vegeu, els drets dels xiquets en l'esport, i és un compromís molt gran. I fixeu-se, en aquest model pensen que l'èxit s'arriba gaudint,
no buscant-lo, no buscant l'èxit, no buscant les medalles, sinó gaudint de l'esport. Fins als 13 anys no se practica diversos esports i a més se competeix d'una manera molt localitzada en els que estàs fent tu pràctica sovint. No n'hi ha sistemes de selecció ni competicions a nivell, bueno, després n'hi ha competicions a nivell autonòmic i després nacional, però ja és quan ja són molt majors. Això sí, quan són molt majors s'apreta molt, però és perquè estimen molt l'esport. Per a ells no és problema, ara ho veureu. El més important per a ells en edats menudes fins als 14 anys és jugar i divertir-se, això és el principal. Això és una cosa, però és que és el model des que obtenen més medalles en els Jocs Olímpics d'hivern. O sigui, no és esport recreatiu, és que ho diuen per a l'alt rendiment. La competició i les classificacions són de poca importància, tenen un caire, ja vos dic, local. Este és un campió olímpic de biatlon i el que diu és això, que el seu sistema, el sistema noruec, no està configurat per a l'èxit, però el té. És a dir, no el busca, però l'obté. No com altres que el busquen i no l'obtenen. Això sí que és traumatitzant. Això sí que... Així, el que es busca és un sistema que busca l'alegria dels seus participants, l'alegria, no la tècnica, l'alegria, el gaudir, el disfrutar. Bueno, de pràctica generalitzada, de pràctica polivalent, trobem molts casos en el món de l'esport. És a dir, de la mateixa manera que has començat, i vaig acabant, de la mateixa manera que has començat, diguem-vos que n'hi ha molts exemples de l'esport, de la iniciació especialitzada i primerenca, també n'hi ha casos d'una iniciació més polivalent, no sols en un únic esport. Jo no sé si sabeu qui és aquest esportista que apareix en la imatge, no sé si se veu bé. Molt bé, doncs exactament. Michael Jordan, un dels millors jugadors de bàsquet de tota la història, de fet va ser rebutjat a vegades en bàsquet perquè no era massa alt i encara no havia pegat l'estiró i jugava al futbol americà. Però no sols al futbol americà, també sabeu que després de deixar el bàsquet va tindre una època que també jugava en lligues menors de béisbol, però és que de menú també havia fet béisbol. Llavors, és molt important que després no sols és que ha fet béisbol, és que també ha practicat golf. Vull dir, és que li agrada l'esport, estima l'esport. I clar, quan algú estima l'esport, no és una pràctica dura l'entrenar. Bé, i també tinguem casos així en Espanya. El cas de Salma Parayuelos, per exemple, que fa atletisme, és una gran atleta en 400 i en 400 tanques i acaba sent una jugadora excepcional en futbol i el que li queda, perquè clar, encara té moltíssima trajectòria. I fixeu-se, el seu entrenador dia en atletisme dia, Salma rendeix molt més i entrena molt menys que la resta de les competidores. Diu, ella ve a entrenar 3 dies a la setmana perquè els altres estan entrenant en futbol i només en 3 dies en atletisme era la millor. Només en 3 dies i fent un altre esport. Clar, això trenca un poc els esquemes. Jo crec que és la idea que hem d'agarrar d'ací, no? I després una altra cosa és que no volia deixar-se l'atletisme. Ella, una de les condicions que va ficar abans d'estar en el Barça i fitxar per el Villarreal és que hauria de continuar, l'equip que la fitxara hauria de continuar deixant-la competir en atletisme, perquè era de lo millor a nivell nacional, europeu i del món. I a més que el seu entrenador encara estiguera supervisant els seus entrenaments. Això el Villarreal ho va permetre, l'entrenadora del Villarreal i l'entrenador de Salma se coneixien i no va haver problema i després també l'anar a un lloc i tal. Però fixeu-se, arriba ja l'esport serio i Salma Parayuelos, el Barça no me deja hacer atletismo i futbol. Diu, bé, jo te faig un fitxatge, te fique molta pasta, però això de l'atletisme, això és d'una altra època. Tu has de dedicar-te exclusivament al futbol, perquè i si te lesiones en l'atletisme, i si no sé què, i si tal, sol és atletisme. I ha abandonat, però ha abandonat forçada, als 19 anys encara estava competint en atletisme i en futbol, i al màxim nivell, vull dir que és compatible, és possible
Pues pense que sí, i acabe ja. Com a conclusió, i retrobe la pregunta que vos havia plantejat abans d'estos dos autors del 98 i del 2%, apostar per una iniciació esportiva polivalent no sols és millor per a un 98% dels xiquets i de les xiquetes que no arribaran mai a l'elit, sinó que també és millor per a aquest 2% que sí que arribarà. Entonces, així teniu algunes de les referències que he utilitzat i moltíssimes gràcies per la vostra atenció. La segunda ponencia. Para ello tenemos a Claudio Nieto Maestre, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en deportivo en alto rendimiento por la Universidad de Granada, también experto universitario en entrenamiento personal por la Universidad de Alicante, también especialista en nutrición deportiva por la Universidad de Barcelona, además es profesor de educación física desde el año 2009, actualmente es imparte docencia en el Instituto Jorge Juan de Alicante. Es y ha sido ponente en multitud de seminarios y másteres relacionados con la educación y el rendimiento deportivo y también es preparador físico y nutricionista de diversos equipos y deportistas de diversas modalidades, rugby, atletismo, triatlón. Voy a intentar compaginar un poquito la ponencia que acaba de dar mi compañero, que creo que en muchas cosas se ayuda y se retroalimenta con esta acerca de los problemas ocultos que suele haber en esta especialización temprana. Vale, como siempre hay hipótesis a favor y en contra. Hipótesis a favor puede haber infinitas. Estoy seguro que podemos poner 1000 ejemplos de deportistas que gracias a que han empezado muy jóvenes han logrado conseguir esas... A veces se estiman 10.000 horas, ¿no?, que son las prácticas que tiene que tener un deportista para alcanzar un nivel de éxito. Y es cierto que si solo pensamos eso, parece ser que cuanto antes hagamos esas 10.000 horas de práctica, pues antes se va a adquirir un nivel de eficiencia máximo. Si solo habláramos de eso, parecería, intuiríamos que sería lógico empezar lo antes posible. Y de hecho siempre ponen ejemplos cuando se habla a favor de esta iniciación tan temprana a Tiger Woods y a otros deportistas que desde que tenían 2 o 3 añitos ya estaban pues con un palo de golf, ya estaban con su bate de béisbol, ya estaban jugando. Y es cierto que, como ha comentado el compañero, un 2% o incluso en deportes no llega al 1%, alcanzan ser deportistas de élite gracias a esa especialización tan temprana. Problema, que si queremos un modelo que solo sea beneficioso para ese 1 o 0,5 o 2%, podríamos empezar a debatir si es beneficioso o no. Si no es nuestro objetivo ese perfil, pues yo creo que no habría debate. Y de hecho, los propios deportistas, como Michael Phelps, como Tiger Woods, como muchos otros deportistas que han empezado muy pequeñitos y han llegado a un éxito, vamos, incontestable. Luego, lees sus biografías, escuchas lo que comentan de su infancia, lo que comentan de su historia y han tenido precisamente unos problemas que hay detrás que quizás no siempre sale a la luz y no es tan famoso. ¿Argumentos en contra? Pues podríamos estar aquí hablando días, ¿vale? Entonces yo lo he dividido en 7 apartados. El primer apartado que podemos ver es un problema, un argumento físico, ¿vale? Aquí referencio a González Vadillo y podemos ver que si solo hacemos un tipo de modalidad deportiva, un tipo de deporte, un tipo de actividad física, sea cual sea, prácticamente tenemos asegurados que hay una desproporción, hay un problema a nivel musculotendinoso. ¿Por qué pongo este ejemplo de la rodilla? Yo ahora mismo en mi instituto, yo soy docente en un instituto en Alicante, en el Jorge Juan, y ahora hay un grupo de alumnos pues, que le dan mucho al ciclismo y ahora mismo tienen problemas de rodilla. Y están con el biomecánico, subiendo el sillín, bajando el sillín, tiras un poquito del hilo y ¿qué hacen? Bici, bici y bici. Y no critico el ciclismo, hago triatlón. A mí la bici me flipa. Problema, ¿trabaja en el vasto interno? No. ¿Trabaja en el isquiotibial? No. O sea, no es un problema tan de sobreuso como hasta hace poco se iba diciendo, sino es más bien un problema de desproporción. Esos alumnos tienen un vasto externo muy desarrollado, un vasto interno muy poco desarrollado y un isquiotibial casi inhibido. ¿Qué sucede? Esa desproporción da lugar a problemas, a tendinitis, a dolor, bueno, mal llamadas tendinitis, que ahora si hay algún fisio en la sala podríamos discutir, a dolores, a molestias, e incluso son los primeros propensos en que si luego se ponen a hacer cualquier tipo de actividad física deportiva con giros,
se rompa el ligamento cruzado anterior. ¿Es un problema del deporte per se? No, es un problema de esa especificidad del deporte, que si solo hacemos un gesto motor, un patrón motor, estamos dejando atrás muchas otras. Y os puedo poner 1000 ejemplos: codo de tenista, codo de golfista, hombro del nadador. Cualquier tipo de lesión que le pongamos ese apodo no es un problema del deporte per se en sí mismo, es un problema que no se está trabajando otro tipo de ángulo, otro tipo de musculatura, otro tipo de movimiento, y hay una descompensación. Y esa descompensación deriva en dolor, y ese dolor deriva en lesión. ¿A qué no le pasa eso hoy en día? A los deportistas de élite, que tienen detrás un fisioterapeuta, un preparador físico, un equipo multidisciplinar que hace que eviten esos problemas. Pero hoy en día, un alumno o un niño de 7, 10, 12, 15, 17 años, lo lógico es que si solo hace su deporte, si solo corro, pues solo estoy haciendo un desplazamiento en línea recta. Tendré problemas de aductor, tendré problemas de glúteo, y si no lo trabajo eso fuera, bien porque me lo pautan directamente, o bien porque trabajo en el gimnasio, o bien porque hago otro tipo de deporte con desplazamientos laterales y demás, tendré esos problemas siempre. Otro segundo apartado, que aquí no me voy a parar mucho porque ya van a hablar expertos en la materia, pero son evidentes, son los aspectos psicológicos. Primero, al principio los alumnos y las alumnas, los niños y las niñas, les gusta mucho, ¿vale? Pero llega un momento, primero, que esa monotonía, hacer siempre una misma tarea, al principio les puede gustar mucho, pero luego se puede volver en algo aburrido. Otra segunda hándicap que suele haber es que quizás al principio empiezan a destacar, como luego veremos, y se motivan. Soy el más rápido de mi clase, o soy el que más goles marca de mi organización, y estoy destacando. Y en el momento que empiezan a no destacar, ese objetivo externo, esa motivación que tenían desde fuera, se empiezan a perder. El problema de todo esto, que quizás muchos alumnos y muchas alumnas están en ese deporte porque destacan, y me voy a adelantar un poquito, pero es que destacan porque a lo mejor han nacido en enero, y otro alumno ha nacido en diciembre. Y con 45, 50 o 60 años no te importa. Pero yo tengo un hijo de 11 y una hija de 8. Y soy un friki en estas cosas y me fijo, y el que ha nacido en enero normalmente tiene una maduración muy diferente normalmente a aquellos niños que han nacido en diciembre. Y luego mucha variación entre sujetos. Hay alumnos o hay deportistas jóvenes, que los podéis haber visto, que destacan mucho a los 8, 9, 10, 12 años porque han madurado, tienen una edad biológica 2 o 3 años superior y parece que se van a comer el mundo, pero luego se estancan. Y al revés, el alumno o la alumna que tenía 8, 10, 12 años en su DNI, pero su edad biológica era de 2, 3 años menos, no destacaba. Y de repente a los 14, 15 años se cambian las tornas. Problema del que destacaba, todo el mundo le damos la píldora, pensamos que va a ser el mejor, él o ella se viene arriba y sigue en ese deporte porque destaca. En el momento que ya no destaca, ¿qué suele pasar? Lo dejan. Porque yo hacía deporte porque destacaba, hacía deporte porque ganaba, era lo que me movía. Podéis ver, si tenéis contacto con exalumnos o exatletas que a lo mejor con 16 años o menos destacaban y eran los primeros que estaban ahí, en el momento que ya no destacan, abandonan. Y tenemos una tasa de abandono deportivo brutal. Y muchos de ellos eran futbolistas que iban a jugar en el Valencia, iban a jugar en equipos élite, en el Barcelona. Iba a poner el Hércules porque soy de Alicante, pero no es un buen ejemplo, ¿vale? Es decir, en los deportes, en los equipos de su ciudad que destacaban, y en el momento que ya ve que no destacan, lo dejan. Entonces, creo que me parece una mala filosofía solo enfocarles a que sigan en un deporte simplemente por el mérito o por el hecho de destacar. Otra biografía y otro autor que me gustaría recomendar en este sentido son las memorias de Andrea Agassi, ¿vale? El libro de Open, que, bueno, no viene aquí al caso explicar todo el libro, pero comenta cosas que incluso llegó a odiar el deporte, pero como tenía éxito y el padre le obligaba, pues tenía que seguir con ese rendimiento. Más cosas en contra, pues el tema de control motor. No sé si conocéis a Hans Moravec, ¿vale? Fue el que citó la paradoja de Moravec, que decía que era muy extraño que un experto en robótica, que teníamos robots que nos ganaban jugando al ajedrez, que hacían un cálculo brutal, que hacían cosas impensables, pero que no eran capaces de atarse unos cordones, de hacer un giro con cierta fluidez, de lavar los platos o de ordenar una habitación. Y empezaron a tirar del hilo y se dieron cuenta que esto venía muy, muy acorde con el tema de la teoría del control motor y el desarrollo motor y la importancia que hay
y la dificultad que tiene el cerebro de hacer coordinaciones oculomanuales y oculopédicas. Para nosotros es sencillo porque llevamos desde que nacemos haciendo esas coordinaciones todos los días de nuestra vida. Todos los días desde que nacemos empezamos a trabajar esa conexión, ese control motor. ¿Problema que tiene eso? Que tiene unas fases sensibles como ahora veremos. Pongo el ejemplo de malabares, que si a un niño de 6, 8, 10, 12 años le enseñas a hacer malabares o le enseñas a tocar un instrumento, cuando tenga 40, 50 años, aunque hace tiempo que no haga ese ejercicio, ese movimiento, tiene ese recuerdo, ese control motor, porque hay una unidad motora, hay unas neuronas, unas motoneuronas, que se sincronizan, ¿vale?, de manera más eficaz en cantidad y en calidad. Y eso tiene un momento para hacerse a lo largo de la vida. Si cualquiera de los que hay aquí, si nunca ha visto un instrumento y empezáis hoy a tocar un instrumento, os costará mucho más que si hubierais empezado muchos años atrás, o hacer malabares o hacer cualquier actividad físico-deportiva técnico-táctica. Y en eso lo enlazo con las etapas de desarrollo de Jean Piaget, que no me puedo parar en ellas obviamente, pero hablaba de la importancia que tenía estas fases sensibles y que cada una de las fases sensibles tiene una franja etaria, ¿vale? Es decir, de 2 a 3 años, de 6 a 8 años, de 10 a 12 años, hay un momento que es cuando tu cuerpo, tu cerebro y tus motoneuronas son sensibles en adquirir un buen porcentaje de éxito en motricidad fina, en saltar, en coordinar ojo-mano, en coordinar ojo-pie, en girar, en hacer saltos, propiocepción, equilibrios. Todo eso tiene unas fases sensibles. ¿Qué sucede? Si yo especializo a un niño entre 6, 8, 10, 12 años y solo hace mi deporte, esa fase sensible que esté en mi deporte las estaré cumpliendo. Pero si ese niño no estoy haciendo giros, saltos, equilibrios, coordinaciones óculo-mano, óculo-pie, etcétera, se está perdiendo esas fases sensibles y, como ha comentado mi compañero, dentro de 10, 15 o 20 años, quizá eso sea un limitante. Quizá ese lateral izquierdo que comentaba sigue siendo muy rápido, sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo unas cualidades que de verdad con sus pares destaca, pero a lo mejor le van a faltar unas cualidades ya incluso físicas que el día de mañana, cuando tenga que saltar a la élite, le quita el puesto del lateral izquierdo otro niño, otra niña, que obviamente también tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy talentoso, pero que quizás tiene estas fases sensibles más desarrolladas y se llama el efecto pirámide. El efecto pirámide es que cuanto más alto quiero crecer, más ancha debo hacer la base. Y es algo que con edad infantil y juvenil y cadete nos cuesta entender. Yo quiero tener ya la Mbappé, yo quiero tener ya el mejor futbolista, el mejor baloncesto, el mejor atleta, pero no entendemos que a lo mejor necesitamos unas habilidades mucho más complejas y mucho más abiertas para tener ese efecto cóctel y de pirámide. También recomiendo, por ejemplo, las lecturas de el blog, el Superstar de Juan G. Ojeda, ¿vale? Y estos 2 libros que él suele comentar mucho, Cómo aprender a movernos y La guía del mejor movimiento. Y precisamente habla de todo esto y es algo que a mí personalmente, como preparador físico y sobre todo como profe, me ha cambiado mucho la filosofía del prisma. Y es que normalmente hemos enseñado técnicas, ¿no? Enseñamos a un alumno la técnica del tiro libre o la técnica del paso de vallas o cualquier técnica, me da igual. Y una vez indagando un poquito la fisiología del control motor, vemos que el cerebro, si aprende técnicas, va a estar mucho más limitado, porque una técnica es algo cerrado. Sin embargo, recomiendan enseñar habilidades, es decir, no es igual que yo a un alumno le enseñe a tirar tiros libres como un robot, que si fuera un robot estaría muy bien, si luego en un partido de baloncesto va a tener rivales, va a tener compañeros, va a tener presión, va a tener ese último tiro, va a tener nervios, va a tener toma de decisiones, y ya el gesto incluso va a tener que decidir si lanzar o pasar. Y ya el gesto está sesgado por muchas otras cosas que quizás podemos ver en un entrenamiento a un alumno, a un atleta que lanza súper bien, que son muchos casos. Fulanito entrenando es un máquina, de 100 tiros libres falla 0, pero luego en el partido no mete una. Tiene muy buena técnica, pero muy malas habilidades. Uno de los ejemplos claros que suelen poner es el ejemplo de los herreros, que los herreros novatos siempre intentan hacer la misma técnica. Cogen el martillo igual e intentan hacer el mismo ángulo, misma velocidad, y ven que fallan más que los herreros más experimentados. Los herreros experimentados, cada golpe prácticamente lo hacen diferente, paradójicamente. Un ángulo más abierto, un ángulo más cerrado, van cambiando el agarre del martillo, pero al final dan en la diana, dan en el punto objetivo siempre. Entendemos entonces lo complejo que es la fisiología, el sistema nervioso y el control motor, y si entendemos este ejemplo, los herreros expertos tienen habilidad, son capaces de modificar su técnica para conseguir el objetivo, y los herreros novatos aprenden una técnica cerrada, siendo menos efectivos
que los primeros. También otro libro muy recomendable, esto lo pondré siempre luego en bibliografía y lo juntamos, ¿vale? El libro de Range, de amplitud, que habla de la diferencia entre generalistas y especialistas. Ya he comentado varios ejemplos y os pido por curiosidad que metáis en internet ejemplos como los que ha dicho él y vamos a encontrar muchísimos más. En la NBA se está haciendo ahora mismo un ranking de los mejores jugadores de la historia y casualmente el 99% han hecho muchos otros deportes. No voy a hablar aquí más, pero por ejemplo en el libro de amplitud ponen siempre el ejemplo de Tiger Woods, que empezó muy temprano, versus Roger Federer. Y a partir de ahí podemos ver y podemos entender que como hemos dicho antes, si aprendemos en forma de T, abajo tenemos una buena base de la pirámide de las capacidades motrices básicas. Tenemos que aprender a que sean coordinados, que trabajen el equilibrio, la fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Y cuanto más trabajen eso, luego es mucho más probable que a nivel específico puedan desarrollar habilidades más concretas y se apoyen en esa base y, entre otros, lo que hemos comentado al principio, que se pueden prevenir las lesiones. Y como séptimo apartado, juegos y entrenamiento. Es muy importante, creo, que ellos entiendan que están, o que perciban, mejor dicho, que están jugando. Y muchas veces, por lo menos yo así lo percibo, tanto entrenando como de profesor de educación física. Si yo a un alumno le digo que quiero trabajar su capacidad de tolerancia al lactato, que va a trabajar la hemoglobina, ya ni me escucha. Si le empiezo a decir que tiene que hacer 10 series de 30 segundos a un V2 Max a tope y descansando 30 segundos, directamente me dice que le duele el pie y se sienta. Pero si le hago jugar un 3 en raya con petos, y tiene que ir corriendo a un cuadrado que le he puesto, tiene que dejar un peto, venir corriendo, darle la mano al compañero, vuelve corriendo y demás, lo hace encantado. Y les pongo pulsómetro a los que puedo y se ponen a 200 pulsaciones que le tienes que decir, para que te va a dar algo. Si ese mismo entorno del juego se lo llevo al entrenamiento, es mucho más monótono, es mucho más aburrido. No crea tanta satisfacción, crea mucha más aversión. Y repito, creo que como técnicos, como profesores, como entrenadores, para mí un éxito es cuando yo voy por la calle, voy a un polideportivo, voy a un gimnasio, veo a un exalumno, veo a un exatleta y veo que le sigue gustando entrenar, veo que no se ha frustrado por no ser el número uno, por no ser el mejor o por no tener ese rendimiento a corto plazo. Y por último, el éxito a corto plazo, lo que comentábamos, ¿no? Un poquito, esto lo he ido desgranando antes para que me diera tiempo, precisamente era esto. Tenemos que entender que muchos alumnos quizás con 10, 12 años tienen un esqueleto y de repente pegan un estirón. Y un alumno que era muy coordinado porque el cerebro tenía una proporción, de repente ese alumno pega un estirón de 2-3 centímetros, que es una barbaridad. Y el cerebro que tiene una coordinación con ese músculo sigue con esa coordinación y el alumno que antes era súper coordinado empieza a ser descoordinado y no lo entiende y se empieza a frustrar. Si yo era muy bueno, si yo botaba el balón mejor que nadie, si yo era súper coordinado con los pies, ya, pero ha sufrido esa metamorfosis. Tenemos que recordar que el niño no es un adulto en miniatura, es un adulto en formación. Hay un cambio brutal fisiológico que tenemos que tener en cuenta. Eso explica mucho lo del talento temprano, que a veces van a buscar talentos y dicen, de esta clase o de este grupo, este alumno y este alumno son los más talentosos. ¿Son los más talentosos porque han dado el estirón y todavía son muy coordinados? ¿Son los más talentosos porque su edad cronológica es muy diferente a su edad biológica y están 2 o 3 años por encima? ¿Son talentosos porque son de enero y el resto son de diciembre? Y vemos que muchos de esos talentos en 2, 3, 4, 5 años se esfuman. Un ejemplo muy claro es cuando Messi llegó al Barça. Yo soy del Barça, ¿vale? Por desgracia en estos tiempos. En esa época, incluso, me cuesta decirlo, incluso no era el mejor cuando llegó. Entonces, claro, si pensamos que había muchos jugadores mejor que Messi y que muchísimos de ellos no han llegado ni a segunda vez, ¿cómo puede ser que alguien que era mejor, permitidmelo del Madrid, el mejor jugador de la historia, ¿vale? ¿Cómo es posible que no ha jugado ni en segunda vez? Por muchas de estas pequeñas explicaciones. Maduración temprana, eran de enero, tuvieron lesiones, problemas psicológicos, problemas familiares, ¿de acuerdo? Ya para terminar, adjunto la bibliografía, que os la he dividido en blogs que para mí son imprescindibles, en riesgos físicos que hay de lesiones, en impactos psicológicos, aunque bueno, con el compañero imagino que esto no tendrá bastante significación, alternativas a esta especialización temprana. Luego, referencias clásicas que siempre hay en esta temática y luego, pues en revistas de impacto, cosas metaanálisis que me parece que está bien que las tengamos. Y nada, para terminar, 2 cosas que os quiero compartir. Primero, perdón porque
en tan poco tiempo quiero hablar de tantas cosas que a lo mejor he sido un poquito reduccionista y quizá no está aplicado bien. Si luego hay cualquier tipo de pregunta, de duda o sugerencia, estaré encantado de contestaros, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Claudio. Y a continuación va a intervenir David Peris, del Campo. Sí, 20 minutitos, ¿vale, David? Me has clavado, Bueno, pues David, como ya se ha avanzado al inicio de la presentación, es el presidente de la Asociación de Psicología del Esport de la Comunitat Valenciana y además también lo es de la Federación Española de Psicología del Deporte. Es profesor de la Universidad de Valencia, doctor en Psicología, experto universitario en Psicología del Deporte, entrenador nacional de fútbol y de fútbol sala. También ha sido psicólogo de la Escuela del Valencia Club de Fútbol, entre otros equipos, y también le da el tiempo para escribir libros, y es autor de numerosos artículos y varios libros. Entre ellos destaca, es el último que acaba de publicar, Mamá, papá, quiero ser futbolista. Cuando quieras, David. Muchas gracias. Bueno, ya nos conocemos unos cuantos, y eso es genial, porque significa que hay mucha gente interesada en que todo esto funcione, ¿no? El deporte escolar o el deporte de niños, de niñas, funcione de la mejor manera, ¿no? A mí me gustaría que pensáramos un poco. Voy a hablar de psicología, lo que yo tengo que decir tiene que ver con la psicología. Para ello, primero, vamos a hacernos una pregunta. Primero, en el deporte escolar yo entiendo el que se practica en la escuela, como actividades extraescolares, pero también el que se practica en edad escolar, ¿no? En clubes deportivos de más o menos nivel. Y bueno, ¿realmente qué queremos del deporte escolar? Esa pregunta nos la hacemos de verdad. ¿Qué queremos? ¿Que rindan al minuto 1? ¿Que tengan valores? ¿Que se lo pasen bien? Es que eso es fundamental cuando hacemos una actividad. Tener claro qué es lo que queremos conseguir. Desde mi punto de vista, lo fundamental es trabajar una serie de habilidades, de competencias, si queremos llamarlo así, para que ese niño, esa niña, ese joven sea mejor en el futuro, haciendo lo que hace, que puede ser el deporte, pero también en la vida. Para mí eso es fundamental, y definir claro qué queremos conseguir en ese sentido. ¿Y cómo hago yo eso? Lo que estoy haciendo ayuda a que ese niño, esa niña, sea mejor en el futuro, tenga mejores habilidades, mejores competencias. Y después la otra pregunta sería, ¿eso ayuda también a que rinda más en el deporte? Y esa pregunta nos la hacemos de verdad. Bueno, en psicología, vale, podemos trabajar valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un programa de hace tiempo de IGESO 5 con la Fundación Deportiva Municipal que trabajamos 5 valores, pero trabajamos más, ¿no? Que es compañerismo, respeto, aprendizaje, diversión, esfuerzo. También podrían haber otros como adaptación, resiliencia, creatividad, trabajo en equipo. Es decir, si yo en el deporte escolar yo quiero que mis deportistas sean mejores jugadores de equipo, pues tendría que hacer cosas para que eso pase, para que trabajen ese valor, para que trabajen esa competencia. Porque además eso, en la vida diaria, les va a ayudar a que cuando tengan un trabajo, pues sepan relacionarse con el que tienen al lado. Cuando sean líderes, pues se entiendan, se pongan un poco en el papel de la persona que no es líder. ¿Vale? También el respetar a las individualidades de cada uno. Si eso lo trabajamos desde el deporte, les va a ayudar también a su vida cotidiana. A aprender, tener esa sensación de aprendizaje, de divertirse, lo hemos comentado antes. Eso en psicología se llama enfoque motivacional orientado a la tarea. Y, bueno, Enrique sabe más que yo de esto, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con enfoque motivacional orientado a la tarea y con asociar emociones agradables a lo que estamos haciendo. ¿Vale? El esfuerzo, el poder esforzarse, el pensar que yo lo que hago cuesta, no me lo regalan. Hace relativamente poco me llamaba la madre de un deportista, adolescente, ya talludito, que me decía que es que su hijo
lo han echado de un equipo porque es que no se esfuerza, no hace lo que le dicen. Pues igual había que trabajar eso, ¿no? Después también el hecho de adaptarse a lo que nos pasa. Las cosas no pasa aquello que queremos que pase muchas veces, la mayoría de las veces. Nos tenemos que adaptar, ¿no? Resiliencia es ser capaz de tolerar la frustración, por ejemplo. La creatividad, el ser capaz de encontrar soluciones nuevas a diferentes situaciones. Y el trabajo en equipo que hemos comentado, ¿no? Todo eso se puede trabajar en el deporte. Y eso, si lo trabajamos bien, va a hacer que tenga más recursos para enfrentarse a las situaciones de la vida y también del deporte. Es lo que hablaban antes los compañeros, ¿no? Que si no trabajamos aquello que nos puede ayudar a mejorar, cuando lleguen a diferentes situaciones les van a faltar herramientas para poder trabajarlo. No hablo solo de deporte de élite, ¿eh? Que también hablo de personas que se van a enfrentar a la vida. Vale, yo para mí eso tenía que ser la base, y a partir de ahí todo. En aspectos psicológicos que podemos trabajar, variables psicológicas. ¿Vale? Eso son variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajo con un deportista de alto nivel, de élite o no tan de élite, de rendimiento, yo trabajo esto. Yo busco que el deportista esté regulado en estas variables y eso hará que funcione mejor a nivel deportivo, funcione bien a nivel psicológico. Y eso también lo podemos trabajar en el deporte escolar, al nivel que sea, pero solo si tenemos la idea de trabajar esto, trabajar los valores, pero trabajar este tipo de aspectos, porque le van a hacer que tenga más recursos como persona, pero también más recursos si llega a ser deportista de élite. Eso es fundamental. ¿Vale? Vamos a plantearnos un poco. Especialización temprana, lo decías muy bien. Eso de que un niño de 7 años empieza jugando de central en su equipo de fútbol 7 y con 20 años siga jugando de central y solo haya practicado fútbol, ¿está bien? ¿Nos va a ayudar? Bueno, yo he hecho unas cuantas preguntas para que reflexionemos sobre ellas, ¿vale? ¿Eso hace que aumente el rendimiento? ¿Que solo practique un deporte o que juegue en la misma posición durante tanto tiempo? Yo, sinceramente, no lo tengo claro. Y, de hecho, aquí los compañeros han puesto ejemplos de que esto no es así del todo. Yo, personalmente, yo tengo el título también de entrenador nacional de fútbol y el de fútbol sala, y yo sinceramente, no haría eso como entrenador de formación. Pero bueno, es mi opinión y, bueno, tiene que estar fundamentada con datos, ¿no? Y aquí los compañeros lo han comentado. Pero bueno, en principio, si tú te especializas mucho en una posición, pues en principio serás muy bueno en esa posición, ¿no? Parece ser que es así. ¿Vale? ¿Los hace psicológicamente más fuertes? Hemos visto las variables que hemos visto antes. Motivación, autoconfianza, control del estrés. Si tú realmente les enseñas algo, les haces muy hábil en algo muy concreto, sabrá lo que tienen que hacer. Pero cuando lo sacas de ahí, ¿qué pasa? Si tiene que hacer algo diferente de lo que le has enseñado. Bueno. ¿Adquieren buenos valores? Como hemos comentado antes, ¿no? Bueno, eso puede ser que sí, ¿no? Depende, no solo depende de si es especialización temprana o no. Depende de cómo manejemos eso, de cómo actuemos como técnicos deportivos. Vale. ¿Y adquieren buenas destrezas deportivas? Sí, para jugar de lateral izquierdo sí, en un deporte como el fútbol, ¿no? ¿Y para otras cosas? Bueno, yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver un poco lo de la iniciación polideportiva, ¿vale? Un niño que empieza y hace varios deportes, que a lo mejor sí que, por ejemplo, le gusta el fútbol, pero también es capaz de irse a jugar a pádel, de a lo mejor hacer alguna competición de atletismo, de jugar a básquet con los amigos, de apuntarse a un campus multideporte o actividades escolares en verano y hace más cosas, ¿no? ¿Aumenta el rendimiento? Desde el punto de vista psicológico,
Cuando la persona sea más rica a nivel psicológico, mejor. Si yo soy capaz de adaptarme mejor a diferentes entornos, ¿sí o no? La primera fase del desarrollo deportivo a nivel infantil es la fase exploratoria o de muestra de prueba. Y mientras más positiva y más expansiva sea esa fase para los niños, más probable es que el deporte se vuelva una parte íntegra de su vida, así que de forma inherente. Vale. Seguramente sí, y de hecho hay casos que tienen que ver con eso. Yo de hecho he estado en algún club de élite que sí que trabajaban las habilidades motrices básicas, en edades ya de rendimiento casi, ¿eh? Bueno, sí, de rendimiento, aunque sea una edad no muy elevada, pero sí que de rendimiento. Porque al final a nivel psicológico es bueno que tengan esa riqueza. Que se hayan enfrentado, nos tenemos que adaptar, ¿eh? Se hayan enfrentado a diferentes situaciones de diferentes maneras y con habilidades que vayan a manejar esto, ¿vale? ¿Los hacemos psicológicamente más fuertes? Hombre, si yo trabajo bien las variables psicológicas, yo, por ejemplo, la autoconfianza es una variable que es fundamental y es que la percepción de tener recursos para enfrentarte a una situación. Si yo le enfrento a diferentes situaciones y va adquiriendo habilidades para enfrentarse a diferentes situaciones, le estoy haciendo más hábil. No le estoy diciendo, mira, esto es así, ya está. Estoy diciendo, hay diferentes posibilidades, yo quiero que tú te enfrentes a esas posibilidades. ¿Adquieren buenos valores? Depende de lo que hagamos, de cómo nos comportemos. Si trabajamos el valor aprendizaje, cuando la situación es más rica, podemos trabajarlo mejor, ¿no? Por ejemplo. ¿Y adquieren buenas destrezas deportivas? A nivel psicológico, desde luego. Yo prefiero que mi hijo tiene 13 años que juega fútbol en un equipo así, bueno, y prefiero que se vaya a jugar a pádel con los amigos, que se apunte en verano a un campus de multideporte y que haga diferentes cosas porque eso le hace más hábil. Pero es que también me gustaría que jugara en varias posiciones. De hecho, hubo un entrenador de fútbol de élite que ganó una liga hace unos cuantos años, que lo primero que hizo en pretemporada es cambiar posiciones a sus jugadores para que entendieran el papel del otro. Bueno, lo que nos dice la psicología, un poco lo que estamos hablando. Generar múltiples experiencias enriquece el aprendizaje, es lo que hemos hablado. ¿Por qué no vamos a plantear varias experiencias? Bueno. Cuando más habilidades buenas se adquieran, mayor fortaleza mental. Habéis hablado antes de salud mental, que últimamente está muy en boga y quizás voy a resumir muchísimo, pero cuando hay problemas de salud mental es porque no nos sabemos adaptar al entorno adecuadamente. No tenemos suficientes habilidades óptimas para poder manejarnos bien en diferentes situaciones. Por eso es muy importante que se trabajen estas habilidades mentales, que se trabaje bien, buenos valores y buenas variables psicológicas. Si yo le genero las situaciones adecuadas para trabajar eso, estamos actuando como a nivel preventivo para temas relacionados con la salud mental. Algo que habéis comentado antes, el burnout. Si yo repito mucha actividad, está el quemarse respecto a la actividad. Al final, una cosa que puede ser muy motivante, depende también de lo que hagamos los adultos cuando trabajamos con niños y niñas, podemos hacer que esa actividad ya no sea tan gratificante y que aparezca lo que se llama el burnout también. De hecho, sabemos por datos que hay tenistas, por ejemplo, otros deportes de 14-15 años que cuando pueden abandonan el deporte, porque no pueden más ya. Has puesto el ejemplo del libro Open, ¿no? Allí sí que Andrea Gassi lo cuenta bastante bien. Él estaba ahí porque se sentía atrapado al deporte, que es otro concepto psicológico. Estaba atrapado a algo que no sabía cómo salir, ¿no? Pero claro, existe ese riesgo, que es el burnout, el quemarse respecto a una actividad. Y eso lo podemos prevenir trabajando bien en los entrenamientos para que no sean tan repetitivos, pero también favoreciendo actividades alternativas. ¿Vale? Y entender otras perspectivas mejora los recursos personales, eso ya lo sabemos, ¿no? Ponerse en lugar del otro, si queréis hablamos de empatía, pero bueno, esos 4 conceptos psicológicos yo creo que los podríamos tener en cuenta. Esto, una especialización temprana mejora el rendimiento deportivo. En tenis yo creo que sí. Ahora bien, hombre, es obvio, ¿no? Porque repites mucho en actividad. Pero es una opinión personal mía. Ahora bien, si tú realmente te especializas tempranamente, pero además haces otros deportes, ¿eso te puede ayudar?
Desde el punto de vista psicológico parece que sí. Y nada, gracias por esto. No sé si he sido muy rápido. ¿Vale? Sí, vale. Y quería comentar una cosa, antes de acabar, perdón. Quería comentar una cosa, por ejemplo, porque a veces yo creo que hay que trabajar la individualidad del deportista, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Salma Parayuelo, con 18 años se rompe el cruzado, porque estaba haciendo competiciones de atletismo y jugando a fútbol. Y bueno, hay que encontrar el límite adecuado para todo. Cuando es deporte de élite, pero igual en etapas de iniciación, pues igual es mejor que trabajemos un poco todo, ¿no? Ya está, gracias. Muchas gracias, David. Bueno, he sobrado unos minutitos, pero como ya nos había cogido Pérez, pues así vamos súper equilibrados. Bueno, pues a continuación va a intervenir Mari Carmen García Campero. Bueno, lo estoy diciendo mal y mira que hemos dicho su nombre un montón de veces, pero bueno, Mamen García Campero, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, experta en atletismo, es técnico deportivo superior aquí en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Y en cuanto a su currículum deportivo, súper extenso y exitoso, pero bueno, vamos a destacar que fue campeona de España en 60, 200, 4x100 y 4x400. También ha participado en muchos campeonatos internacionales como del mundo, de Europa, los Juegos del Mediterráneo, en el que consiguió la medalla de bronce. Y fue 8 años integrante de la selección española absoluta de atletismo, y ha ostentado el récord nacional de relevos de 4% durante 11 años. Cuando quieras, Mamen, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros que estéis aquí. Como ha dicho mi compañera Laura, formo parte de esta casa, de la Fundación Deportiva Municipal. Voy a intentar hablar más despacio que corro, que me cuesta, porque soy una velocista en todo. No voy a hablar desde el prisma de la gestión deportiva, vengo a hablar de mi propia vivencia como deportista. Igual soy la nota discordante de esta mesa, pero bueno, perdonadme si es así, tengo que exponer mi caso. Mi caso es que he hecho atletismo de competición 23 años, empecé con 7 años a hacer judo y a los 9 años estaba haciendo atletismo. Con 9 años, según los resultados en competiciones como Juegos Deportivos se hace ahora, era la niña en España más rápida en una prueba de velocidad, en 60 metros. Ya no solo era la más rápida, que podía haber dicho, bueno, esta niña tenemos claro qué especialidad va a ser velocista. En el caso, voy a hablar de mi deporte, luego ahondaré en otros. En el caso del atletismo no hay una especialización temprana, hay un juego en todas las disciplinas del propio atletismo, da un bagaje motriz importante, haces lanzamientos, haces velocidad, haces fondo, haces absolutamente de todo. Ya no es eso, no solo he vivido en un sitio, yo llegué a Valencia con 22 años, la profesión de mi padre le trasladaban de un sitio a otro, por lo tanto mi carrera deportiva se ha ido forjando en diferentes ciudades de España. No he sentido nunca que hubiera una especialización temprana en mi persona, ni en gente a mi alrededor que conozco. Y entonces yo me pregunto, con 14 años era campeona de España, a los 16 años estaba en la selección, la selección española junior, así sucesivamente hasta llegar a la absoluta. Por lo tanto, me he dedicado al deporte de competición en todas sus vertientes y volvería a repetirlo. ¿Por qué ocurre esto de la especialización temprana cuando en aquellos años no había ni tanta información, ni tantos estudios, ni tanta titulación? No tengo claro cuál es el motivo. Yo creo que desde las instituciones, en este caso desde las que tenemos en nuestras manos ese desarrollo deportivo, hay que incidir en que no debemos adelantarnos a desarrollo psicomotor de esos niños. Eso por un lado. Y luego por otro, ¿por qué hablamos de especialización precoz en general si yo solo lo he visto en unos cuantos deportes? De hecho, aquí mis compañeros ponentes lo han sacado. Gimnasia deportiva, natación, el skate no lo sabía, pero el skate me he parado a pensar y he dicho, bueno,
es un deporte olímpico nuevo, no lo he visto mucho durante estos años, cabe la posibilidad que no haya muchas mujeres y las que han habido han sido muy jóvenes. Eso lo he pensado ahora, no sé si está equivocado, si no me corregís, pero son deportes que históricamente el rendimiento de esos deportistas ha sido a corto plazo. En el resto de deportes no ocurre, o no ocurre como en estos que os estoy exponiendo. Voy a ser muy breve. Por otro lado, sí que tienen razón mis compañeros en todos los problemas que puede haber físicos, psicológicos, en una especialización temprana mal llevada. Pero si está bien llevada y se nos ha olvidado, por ejemplo, incluir el tema de la socialización, qué importante es eso a esas edades, qué importante es sentirse perteneciente a una entidad y que te puede acompañar el resto de tu vida. Eso tenemos que valorarlo también. Desde mi punto de vista yo creo que se puede hacer en un único deporte. Que si hacemos más es genial, no lo voy a dudar. De hecho, tengo un hijo de 16 años que ahora es atleta. No sé si lo habíais dudado, pero es atleta. Pero ha hecho otros deportes, ha hecho triatlón, ha hecho natación. Bueno, también porque sus padres le hemos inculcado que es bueno todo tipo de deportes hasta encontrar el tuyo. Pero si empiezas en un deporte, en un único deporte bien llevado, no encuentro motivos como para tener que sacarlo y probar en otros. Una última cosa voy a decir. Ayer estuvimos con nuestra concejala Rocío Gil, con nuestra directora gerente doña María Ángeles Vidal, en una clausura de un programa del Hospital General, el programa Paído. Voy a beber agua, se me seca la boca, hablo muy rápido. En el que trabajan con niños con obesidad infantil. Y lo comentábamos, María Ángeles y yo comentábamos qué importante que se muevan los niños. Toda la sociedad, todos, a todas las edades, todos los colectivos, pero qué importante es el tema de los niños. Que hagan un deporte u otro está muy bien, pero sobre todo tenemos que incidir en que tal y como está en este momento nuestra sociedad, gente sedentaria, tecnologías, mucho trabajo los padres y poco tiempo que dedicar a nuestros hijos, tenemos que conseguir desde todos los ámbitos que los niños se muevan, porque son el futuro. ¿De acuerdo? Gracias y espero haberme explicado suficientemente bien para transmitir lo que os quería decir. Gracias. Gracias, Mamen. Bueno, pues hechas las intervenciones de los ponentes, ahora vamos a tener un turno de preguntas para que podáis participar quienes lo deseéis. Por favor, levantad la mano para pedir el turno de palabra y uno de los voluntarios os acercará el micro. Por favor, os agradeceríamos que fueseis breve en las intervenciones de las cuestiones para que así podamos favorecer un mayor número de preguntas y mayor participación. Y bueno, pues también os rogaría que cuando intervengáis antes os presentéis. Muchas gracias y ya podéis pedir el turno de palabra. Bon dia. Se me sent? Soc Nacho Costa, director del Club de Rugby Les Abelles, i tinc diverses reflexions que intentaré ser breu, però aniré enllaçant-les i preguntant als quatre ponents, perquè jo crec que al final s'han retroalimentant uns a altres. Començaré per lo que acaba de dir Mamen. Efectivament, jo crec que l'anàlisi que ha fet Pere és correcte en determinats esports i sobretot al final en l'elefant en l'habitació, el futbol. O sigui, que al final han marcat també moltes de les intervencions. Clar, els que estem en esports minoritaris, i aquest problema és matisable, perquè jo els meus xiquets fan rugbi com a extraescolar, però a la que te descuides se posen a jugar al futbol, que a més és l'esport que fan en l'escola, en el pati d'això, en els amics. Per tant, diguem-ne que jo crec que els esports minoritaris són molt més multiesport que quan el típic xiquet que fa futbol en el pati de l'escola, en l'entrenament de l'esprà, el dissabte en la urbanització i si se'n va a la platja acaba jugant al futbol també.
Entonces, per tant, compartís les reflexions de Pere, però matisables en que en determinats esports majoritaris és més problemàtic que en els que són minoritaris, que, insistís, són més plurals. Després, David ha fet una reflexió i jo he tirat a faltar de totes una qüestió que és nosaltres en el club intentem ensenyar-los a perdre. És importantíssim que un xiquet en 8-10 anys no guanyi sempre, perquè això ens dona la frustració que comentava Pere al principi, que al moment comencen a perdre, s'ho deixen. I ho enllacen el que ha dit Claudio de les edats. Tenim un problema, i en un esport com el rugby és molt significatiu, en el tema de l'edat. Un xiquet de desembre està jugant en xiquets de gener de 2 anys. O sigui, són 2 anys de diferència. 23 meses, sí. Claro. I per tant, efectivament, jo ho tinc detectat inclús a nivell personal, la frustració d'un xiquet. És molt difícil que un xiquet de desembre destaque en una categoria que està jugant en xiquets tècnicament 2 anys majors que ells. Els de gener de primer any sempre van sobrats. I per tant, n'hi ha que establir sistemes per a que inclús aquests que són de gener, l'any que són de primer any s'acostumen a perdre. Perquè això és el que fa que quan arriben als 14, 16, 18 anys puguen anar a una final, que ahir estem parlant de rendiment, sense por a perdre, que és un dels elements que psicològicament fa que pugues guanyar. Perquè tu quan vas en la pressió de que tens que guanyar sí o sí, pues al final, com el partit vaig a mal i en el minut 30 de la segona part vaig perdent i te queden 10 minuts de xoc i ja estàs fora del partit. I després, 2 preguntes. Una, perquè tenim un problema. N'hi ha molta pressió, ho ha dit Pere, i nosaltres tenim un problema en el club de pares que volen que en 10 o 12 anys el xiquet, que per què no fan gimnàs? Que per què no fan musculació? I tenim un problema, nosaltres tenim com a norma que fins als 16 anys dins del club no entren en el gimnàs. I per tant, què opineu al respecte? Perquè igual ho estem fent mal, tot i que ho portem com una qüestió... La musculació o entrar en el gimnàs a edats tempranes, pensem que fins que no peguen el listiró, que és un dels altres problemes i en el rugby se veu molt, no tenim que entrar en el gimnàs perquè tenim xiquets en 10 anys grossets que quan després peguen el listiró canvien de posició. Però en el rugby passa molt, xiquets que de menuts juguen de primera línia perquè tenen sobrepès, que després peguen el estiró i se posen a córrer com uns locos. I aquesta és una pregunta. I després, l'altra pregunta és com fem per a que no només els xiquets, sinó les famílies entenguen que efectivament n'hi ha una altíssima probabilitat, heu dit el 2% que arriben a l'elit, me pareix moltíssim, Com fem que les famílies entenguen que una de les ponents ho diu, què vols, una filla o una medalla? O sigui, com fem això i com ajudem a que des dels clubs, que efectivament guanyar està bé, però l'important, se diu sempre, és participar. I com entenem això quan la pressió dels esports majoritaris ens du a que tots volen que el seu xiquet siga Messi, que ha dit Claudio, o Ronaldo. I no, Messi n'hi ha uno, i Ronaldo n'hi ha un altre. O sigui, no van arribar a això. Moltes gràcies. ¿Y quieres dirigir en concreto a algún ponente? Vale, gracias. Pues, Pere. Bueno, molt agraït de la teva aportació i a més que vinga del rugby perquè me pareix que és un esport molt educatiu i el que has plantejat és així, o sigui, estic d'acord en quasi que tot el que has dit, en alguns matisos, però perfecte. És de veres, jo he tirat al 2% perquè és el que diuen aquests autors i perquè a més així no me criticaran de que que poquet fiques, no? Entonces preferís passar-me en el doble, que alguns haveu dit que és un 1%, que el 2%. Jo crec que també el que feu, la consulta que fas d'anar al gimnàs, perfecte, o sigui, jo no soc fisiòleg ni res d'això, però en un poquet de servei i de mínim veus que si el cos no està en creixement, encara no acaba de créixer, doncs ficar-lo a fer... Tens altres coses per a damunt deixar-lo tancat en 4 parets. És a dir, el rugby
és un esport a l'aire lliure i jo crec que a vegades tampoc sabem que els beneficis que té la pràctica de l'esport a l'aire lliure i d'un esport col·lectiu com el rugbi. En això estic totalment d'acord i jo te diria que és el que s'ha de fer fins a 16 anys o per ahir no fer aquest tipus de càrregues. Després, tu parles un poquet de que n'hi ha que matisar en alguns esports. És cert, però també n'hi ha que matisar. N'hi ha esports com la gimnàstica artística i la rítmica on el rendiment ve molt, molt pronte. Entonces, encara que siguin minoritaris, no lleva que n'hi hagi una especialització primerenca molt forta. El rugbi és estupendo també, perquè tu ho has dit, n'hi ha moltes tipologies de cossos. N'hi ha cossos alts, n'hi ha cossos més amples, n'hi ha cossos ràpids, n'hi ha cossos més resistents, n'hi ha tots. Tots poden jugar al rugbi, és magnífic. Entonces això és un benefici, perquè clar, així també hauríem de plantejar-nos que n'hi ha uns esports més educatius que altres, encara que això pot ser una barbaritat, no, tots els esports són igual d'educatius. No, n'hi ha alguns esports que són més educatius que altres, perquè tenen eixes... Si jo compare el rugbi en les arts marcials mixtes en tot el respecte, doncs jo què sé, no li trobes. Però això és un altre debat i és molt més complicat. Vosaltres tingueu molts avantatges que fan que aquesta iniciació, encara que siga especialitzada, tinga molts patrons motrius, perquè són posicions molt diferenciades, són creixements de cossos on tots tenen cabuda, on a més els cossos canvien, com tu molt bé has dit, i jo crec que això és una avantatge educativa del rugbi. Jo sí que recomanaria això. Però en qualsevol cas, així el que s'està plantejant és que se faci més d'un esport. Jo crec que estaràs d'acord amb mi en que si fan rugbi, i també has dit, fan futbol espontàniament, però bueno, si feren alguna altra cosa més, també estaria bé. La qüestió és que facin més esports, que coneguen. I sobre el que has dit dels pares, com se convenç als pares? Doncs la veritat és que és molt complicat i és una batalla perduda, ja ho has vist en la meva exposició. D'alguna manera, l'especialització primerenca forma part del servei de les persones, d'entrenadors, de xavals i xavales, esportistes, de pares i mares, fonamentalment, i és el més complicat que n'hi ha, i això fa que ho accepten i que te ho exigisquen. És a dir, no, jo és que vull, i a més, així s'ha dit alguna vegada, el rendir més, però escolta, i moltes vegades tenim encara l'apreciació del 2%, és que n'hi ha que ser paral·lel al rendiment, però que tirant per lo alt és un 2%, que jo no hipotecaria la vida dels jovens esportistes a aquest 2%, encara que el que diu la investigació científica és que inclús per a aquest 2% li va bé fer altres patrons motrius, educar-se en una altra cultura, perquè al final parlar d'esports diferents és parlar de cultures esportives diferents. No és el mateix practicar gimnàstica artística que rugbi, que judo, que atletisme, que qualsevol altre esport. I això és de veres que són molts matisos. Però sí el que se planteja és això. I la idea que jo volia transmetre és que això és una qüestió de programa nacional. És a dir, jo no vos he dit autors, vos he dit una associació que dona una sèrie de suggeriments, però el més important és que un país sencer està d'acord en això, comparteix això, els pares, els xiquets, els entrenadors, l'esport d'alt rendiment, l'esport recreatiu, tots estan d'acord en això. Això així no ho tenim. Llavors, perquè els pares estiguen d'acord i vegin el que tu estàs fent, que me pareix estupendo, necessitem programes potents, que el Comitè Olímpic Espanyol faci el mateix que el Comitè Olímpic de Noruega, i que el Futbol Club Barcelona, que tan meravellós és, que també tinga un respecte per als jugadors més joves, que al final es porta, i és de veres, n'hi ha lesions, però és que n'hi ha lesions cada vegada més grans. Jo dono classes en la facultat, en primer, i quan nosaltres érem estudiants i tal, n'hi havia més gent d'alt rendiment que ara, perquè n'hi havia proves físiques i n'hi havia que accedir mitjançant proves físiques i molts dels que estaven ahí formaven part de l'alt rendiment. I era molt estrany veure algú en 19 anys, en 20 anys, que estiguera operat o res d'això. Abans no n'hi havia fisioterapeutes tampoc. La gent, els entrenadors tenien que anar molt en compte per a no lesionar a la gent. Ara, bueno, te lesiones, doncs ja te recuperaràs, ja te tractaran
És a dir, no n'hi ha tanta por a fer barbaritats, o a lo millor és inconscientment. I jo crec que això també s'ha perdut un poquet, no? I jo crec que aquests aspectes són importants, no? Però fa falta això, un programa de tots a una, però així cada un tenim unes idees. I això és el problema de l'esport així en Espanya i l'esport en Estats Units. O sigui, jo l'exemple que us havia ficat és en Estats Units perquè estan preocupats. Estan preocupats de que els xiquets es comencen fent futbol americà i acaben fent futbol americà, que es comencen fent béisbol i acaben fent béisbol. I això és una llàstima, no? És una llàstima perquè poden fer moltíssimes més, tenen moltes més opcions. Bueno, disculpen. Muchas gracias, Pere. Claudio también va a intervenir ante estas preguntas. Buenas. Bueno, antes de nada, te agradezco las palabras que acabas de decir, aunque hay algo que tengo algún sentimiento agridulce contigo, porque si has jugado en el Abelles, yo juego contra ti en la Universidad de Granada y no ganasteis, así que en aquella época. Otro deporte que jugué el rugby, por eso cuando lo has dicho la piel de gallina. Con permiso, voy a tener otra visión respecto a la fuerza del gimnasio, ¿vale? Creo que esto es enriquecedor y así que si cuantas más conclusiones saquemos, os voy a decir mi opinión, ¿vale? La fuerza ha estado muy denostada en adolescentes. Muchas veces han venido por estudios, por ejemplo, de niños que trabajaban en la mina del carbón, niños que tenían trabajos forzosos y se veían que tenían una menor estatura, ¿vale? Y de hecho luego, por ejemplo, se ha extrapolado en deportes como halterofilia y demás y se daban cuenta que aquellos que destacaban tenían una estatura acortada y de ahí se empezó a presuponer, ¿no?, como es lógico, que la fuerza te acortaba el crecimiento. Pero resulta que eso es selectivo, no es formativo, es decir, a mi hermano de pequeño le apuntaron a voleibol y a baloncesto para que creciera, porque los jugadores más altos son los que juegan al baloncesto y al voleibol. Ahora, ¿significa que la fuerza no tiene ningún tipo de repercusión? Voy a explicar brevemente que todo tiene un porqué, es decir, en una fase de crecimiento tan sensible, una lesión es muy nociva, es mucho más nociva que se lesione un chaval de 12 años haciendo fuerza que te lesiones tú. Pero es mucho más beneficioso que un chaval de 12 años haga fuerza que la hagas tú. Ahora, he dicho fuerza. La fuerza se puede hacer en el gimnasio o fuera del gimnasio. Y es más, fuerza no puedes dejar de hacer nunca. Tú haz un sprint, es fuerza. Y como no tenga fuerza los isquiotibiales, haz un sprint y te partes el isquio. Te partes el femoral, el semitendinoso, semimembranoso, es decir, la fuerza es, de hecho, Vadillo dice que es la única capacidad que hay y a base de la fuerza ya se construyen las demás. Entonces, para mí fuerza imprescindible. Gimnasio lo veo bien, con una supervisión estricta, porque si vas al gimnasio y haces las cosas mal, es posible que haya una lesión, y una lesión de un adolescente, de un prepuber, puede ser muy perjudicial. Pero repito, jugando al rugby estás haciendo fuerza constantemente. En una touch hace fuerza, en una melee hace fuerza, en un rack hace fuerza, corriendo hace fuerza, levantándote de la silla hace fuerza. Ahora, hay mucha confusión entre fuerza e hipertrofia y volumen muscular. Y simplemente, pues eso, al final, contextualizar un poquito esto, porque la propia Asociación Americana de Pediatría, proponía que antes hasta el quinto estadio de Tanner, ¿no?, que había una evolución más hormonal, no se podía un niño hasta los 17, 18, 16 las niñas quizás, empezar a trabajar la fuerza. ¿Por qué? Porque a nivel hormonal, a nivel de andrógenos y estrógenos, no era cuando estábamos diseñados, por así decirlo, biológicamente para coger masa muscular. Y eso es cierto, pero la fuerza, volvemos al control motor, la fuerza es mucho más que músculo y mucho más que hipertrofia, ¿vale? Entonces, el primer apartado, que es la fuerza neural, que es el movimiento a nivel de cerebro, ¿vale?, ya lo puedes empezar a trabajar y, de hecho, sin querer, lo trabajas. Tú vas al gimnasio 3 semanas y las primeras 3 semanas no coges volumen muscular, pero coges más fuerza. Y esa ganancia viene a nivel cerebral, a nivel neural. Así que yo soy un gran defensor del gimnasio con muchos matices, o por lo menos de la fuerza. Si no está claro un seguimiento de un experto, de un especialista o de alguien que controle, no tocaría cargas altas para evitar una lesión, porque una lesión en esa edad es muy, muy nociva. Ahora, la fuerza la van a trabajar aunque no lo quieran los padres, o aunque no lo quieran los entrenadores, o aunque no lo quiera nadie, porque fuerza es todo. Gracias, Claudio. Va a intervenir también David. Bueno, yo rápidamente 2 coses. Primer, el saber perdre, pots treballar el per exemple, enfocar-los a lo que estan fent, no a si guanyen o perden. ¿Vale? No és fàcil, però en el rendiment se treballa això i en esport base també. ¿Vale? Seria
poc traçat el valor de la resiliència, per exemple. Però bueno, sí que si vols podem comentar i te puc explicar un poc més, però no menys a línia. Sí, que està bé. Sí, perfecte. Vale. Però el que queu clar és que l'exposar a diferents situacions i que tinguin recursos per a manejar aquestes situacions és fonamental. Això s'hauria de treballar, si això és genial, saps? I després, el tema de pares, bueno, jo és que porto 25 anys treballant en pares, vull dir, i sé el complicat que és, però també si en la Fundació Esportiva Municipal tenim uns recursos per a treballar en pares. O sigui, ho vam fer així i podem parlar, però al final és buscar la manera de que els pares i les mares s'impliquen en el club, no? Que tinguin veu i vot en certes coses que puguen tindre. És treballar la implicació, no és i donar recursos, no és dir jo te dono al meu fill que és el millor per a mi i a la meva filla i tu fes el que vulguis. No, jo te necessito a tu com a pare i mare per això i tens que fer el teu paper. Va un poc per ahí. Saber si van arribar o no. Si tu treballes, o sigui, a un pare ficar-li en el cap que no van arribar, jo prefereixo ficar en el cap i dir, mira, anem a fer el millor per al teu fill, per a que serà millor persona i també serà millor esportista. És molt difícil que arribi. Si té que arribar, ja arribarà, però anem a treballar de la millor manera. Ya veurem qué pasa, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Bueno, me presento, yo soy profesor de Educación Física en un cole aquí del barrio y por suerte se me brindó la oportunidad de montar una escuela deportiva en el propio colegio. Y entonces, respecto al título que habéis puesto, especialización temprana o no, yo me hubiera encantado que hubierais puesto un título en otra ponencia de enfoque metodológico, ¿vale? Porque coincidiendo un poquito con nuestra compañera Aldeta, creo que el problema no está en la especialización en un deporte o no, sino en el enfoque que se le dé a cómo desarrollar ese deporte y en la metodología de trabajo que se lleve. Yo, por suerte, en el cole trabajamos fútbol y baloncesto como deportes principales, pero es verdad que tenemos fitkick, judo, patines, tenis, flamenco, e incluso tenemos dibujo, ¿vale? Porque aquellos que no quieren hacer una disciplina deportiva, pues que tengan algo más artístico. Y como he dicho, nosotros hemos tenido grandes peleas con los papás porque quieren que desde infantil ya se especialicen en una disciplina deportiva. Y nosotros no lo hemos inventado porque al final lo que hacemos es copiar a otros. Lo que hacemos en la etapa de infantil es predeporte, ¿vale? Que trabajan sobre todo habilidades físicas básicas, como comentaba el compañero también profesor. Y a raíz de la charla, la duda que tengo es la siguiente, y me gustaría que me dierais vuestra opinión. Nosotros trabajamos predeporte hasta primero de primaria, ¿vale? Que son 6 añitos. Tenemos un poquito de presión por parte de las familias porque quieren que a partir de primero elijan deporte. En alguna ocasión me he planteado alargar el predeporte hasta tercero de primaria, que serían 8 años. ¿Veis conveniente que me la juegue un poquito y alargue el predeporte hasta los 8 años? ¿O simplemente, defendiendo la postura que he dicho al principio, elijan modalidad deportiva, pero con un enfoque muy abierto? Aquí, como técnico, además de moderadora de la mesa, como técnico de la Fundación Deportiva, comentar que el itinerario deportivo de las escuelas deportivas de aquí de la ciudad, hasta lo que es la primaria, no hay una especialización deportiva. Es verdad que estamos aquí para hacer una revisión y poner cuestiones, pero vamos, nosotros empezamos, cuando tú haces el predeporte en la ciudad de Valencia, en las escuelas deportivas, se hace actividad física de base, simplemente por apuntarte en nuestro itinerario y a mí sí que me parece, también soy licenciada en Educación Física, me parece muy excesivo a los 6 años a especializar en un deporte, a pesar de que también comparto lo que se está comentando aquí, que depende mucho del enfoque que tú has dicho, el enfoque didáctico, y los deportes y los profesionales son fundamentales, pero al fin y al cabo todo lo que te da una multidisciplinaridad, por mucho que tú hagas un enfoque muy correcto y muy
diversificado de una misma modalidad, no trasladas un solo deporte. Y no sé si alguien quería intervenir de la mesa sobre esto. Sí, bueno, yo, a colación de esto muy brevemente, yo, por ejemplo, personalmente, esto no deja de ser una opinión, yo muchas veces utilizo deportes colectivos, por ejemplo, y utilizo patrones muy parecidos, ¿vale? Entonces, que se puede extrapolar a balonmano, a baloncesto, a fútbol, me refiero, si trabajas con distintos móviles, les haces juegos, formas lúdicas, adaptaciones, con giros, con saltos, con aros, con más móviles, con menos móviles, con superioridad numérica, con inferioridad, al final, aunque estés trabajando un deporte, realmente estás haciendo de una manera que tenga una transferencia también a otros deportes y a otras habilidades el día de mañana. Es un poquito lo que ha comentado la compañera. Atletismo, si solo corres 50 metros y solo entrenas 50 metros, 60 metros y no haces otra cosa, pues sí que a lo mejor puede tener ahí un hándicap. Pero si haces saltos, si haces lanzamientos, etcétera, pues al final estás teniendo una multitarea que te ayuda en todo eso. Por eso, no sé si te estoy ayudando en la respuesta o no, pero a veces, aunque se elija un deporte, se pueden utilizar tareas y ejercicios que pueden valer para muchísimos aspectos a nivel motrices y básicos, sobre todo respetando las fases sensibles que tengan cubierta todo ese espectro. Muchas gracias. Vamos a... que había más preguntas por aquí. Por favor, el micro. Lo tengo aquí. Ay, sí, Juan, sí, por favor. Buenas, soy Juan Tarín, técnico deportivo y director del Club de Fútbol Femenino Maritín. Dos cuestiones rápidas. La primera, el cómo y el por qué no existe una coordinación entre entidades públicas y privadas para gestionar temas tan importantes que se han comentado como las clasificaciones, las competiciones, las categorías, ¿vale? En los diferentes deportes, porque cada deporte es distinto, pero incluso dentro del mismo deporte. Yo estoy dentro del mayoritario, que es el fútbol, aunque dentro del fútbol del minoritario, que es el femenino, y no existe esa regulación tampoco. La FIFA, la UEFA y la Federación Española prohíbe a menores de 15 años jugar con gente adulta, y aquí en la Valenciana, pues si no llega a ser por mi compañero Paco Orts, no hubiésemos podido tener categorías para menores de 15 años, que lo promovió esta casa también con la Federación Valenciana. Eso por un lado, esa coordinación entre entidades públicas y semiprivadas o con dinero público, ¿vale? Y el segundo es el caso que han nombrado dos ponentes, tanto David como Pere, de Salma Parayuelo, ¿vale? Salma Parayuelo, yo conozco bastante bien el caso, jugué contra ella con 14 añitos en Zaragoza, con Zaragoza estaba en primera división. Curiosamente nosotros en segunda íbamos ganando el partido, salió una niña de 14 años que no podían tenerla inscrita en liga porque no estaba permitido desde la Federación Española, y nos remontó el partido. Luego, como habéis dicho, fichó por el Villarreal con 18 años y le permitieron seguir haciendo lo que estaba haciendo en Zaragoza, ¿vale? Caso antagónico, Andrea Esteban, jugadora importantísima también, que ha sido seleccionadora valenciana. Con 13 años venía aquí a Valencia a entrenar con el Levante 4 días a la semana con el primer equipo, 2 años seguidos, porque no podía jugar en categoría nacional. Andrea Esteban ha tenido 4 lesiones de rodilla y se dejó de jugar al fútbol con 25 años. Andrea Esteban es de Teruel. Las dos son jugadoras aragonesas. Sin embargo, la metodología que han llevado en Aragón ha sido distinta a la de la Comunidad Valenciana, y una ha sido campeona del mundo y la otra con 25 años se ha dejado de jugar al fútbol. Eso nos tendría que invitar a una reflexión de lo que estamos haciendo aquí. Gracies. El futbol va per lliure totalment. Entonces, això marca moltíssim. Marca molt. Si aquesta federació va al seu ritme i fa el que vol i està fora de lo que serien els jocs escolars, per exemple. Entonces, té el monopoli d'aquest esport i ell és l'esport, ¿no? És com el rei sol o algo així, ¿no? Y yo soy el fútbol, y entonces pues lo que diu la federació és lo que val. Entonces hem de tindre en compte que les federacions tenen un interès. Les federacions valen per a algo, que és per a l'esport de competició. No valen per a l'esport escolar, no estan pensats per a això, no naixen per a això. Els incentius per a l'esport escolar, per a l'àmbit educatiu i tal, són uns altres. I jo crec que ahir
l'àmbit educatiu és molt important, però, claro, jo crec que cada vegada se va perdent més aquest àmbit, per el que vos he dit, i la qüestió està en que alguns països estan ficant la veu d'alarma, simplement. És a dir, el que està vivint ara el futbol així, aquesta hiperprofessionalització i en categories inferiors i tal, això impregnarà a la resta, perquè, perdoneu-me, però la major part en veig en el futbol. Li agradaria ser com el futbol, tindre professionals com el futbol. No dic tots, els esports, però molts, ens encantaria tindre aquest nivell de professionalització, de tal, claro, li donaria importància al seu esport. Jo estic escoltant-vos i tal, i sembla com que el rendiment, el tal, el mirall és el rendiment, no? És el que n'hi ha que rendir més, n'hi ha que fer... A veure, Noruega no és això. Noruega avantposa els drets dels xiquets i de les xiquetes. Els xiquets i les xiquetes el que tenen que fer és jugar, jugar, i els jocs en tota la seva riquesa motriu, de velocitat, de coordinació, de força, de tot. Una altra cosa és els entrenaments planificats, serios, tal. Quan tu el claves a una persona en el gimnàs, no és una qüestió per divertir-se, és una qüestió per desenvolupar els músculs i tal. Per divertir-se és jugar. Lo natural del xiquet és jugar. Els gimnasos no estan fets per als xiquets. El que està fet per al xiquet és jugar. I el que tenen que fer és jugar. I està clar que han de desenvolupar. No van a desenvolupar la força en rugby, per suposat. Jo vinc de l'àmbit del judo. En judo tampoc se treballa la força de menuts. No se va al gimnàs, per a res. Si ja la treballes constantment. Vull dir... I jo crec que això podria ser... I per això és important fer diversos esports. Si vols fer força i tal, tens molts esports que tenen relació amb la força i tal. N'hi ha tanta oferta en el menú possible que jo crec que n'hi ha molt. I abans dieu de la metodologia. Està clar la metodologia, que n'hi ha aspectes metodològics que està clar, però d'alguna manera practicar diversos esports t'assegura diversos enfocaments de les coses. En tot el que... Un esport individual és un esport individual, per molt ric que siga, com és l'atletisme, però és un esport individual. I a lo millor el que n'hi ha que fer és canviar molts sistemes de competició per a afavorir una competició en equip d'aixòs esports individuals, perquè la càrrega i la pressió psicològica siga molt menor de la que és. O sigui, el que estiguem intentant és al xiquet i a la xiqueta el que és del xiquet i la xiqueta, no el que és de l'adult. Això és que és molt, molt important. Però això té que ser una cosa de totes les institucions. Si no compartim això és el que han tingut clar en Noruega. De fet, en Noruega, davant aquest èxit enorme, la gent parava per carrer a la gent d'alta competició i tal i es deia: esteu guanyant massa medalles, això no és bo. O sigui, cuidao. Estan guanyant massa medalles. O sigui, cuidao que això ens pot portar a creure-nos que això és el model d'èxit i tal, i no és aquesta la idea d'ells. N'hi ha que diferenciar en que guanyar i els bons resultats són una conseqüència d'una pràctica plaentera, jugada, divertida, i clar, quan uno se diverteix tant practicant esport i li agrada tant practicar esports, doncs clar, després pot fer càrregues molt grans, però quan ja és major, quan ja és... I sí que és de veres, fixeu-se que molts dels jugadors noruecs venen així molt joves, en 17, 16, 18 anys. Vol dir que ahir hi ha un moment, quan tenen 14, 15, que peguen una apretada molt gran, però no antes. Antes són xiquets i xiquetes que tenen que gaudir i el que ha dit molt bé el company del rugby és que els cossos canvien molt. Entonces peguen l'estiró i un xavalet que era baixet i tal, pues resulta que... I uno que era molt flaquet i tal, pues resulta que se fa molt... És que això ho vegeu, no és algo nou. Pero bueno. Yo una cosa quería decir solamente, cuando has puesto dos ejemplos de Salma Parallelo y Andrea Esteban, ¿vale? Salma Parallelo seguramente se lesiona porque tenía un tute que para qué. Igual competía en atletismo el sábado y el domingo jugaba y bueno, no sé un poco la historia. Y Andrea Esteban sí que muchas lesiones de cruzado, pero es que en fútbol femenino ha habido muchas lesiones de cruzado. Entonces, yo entiendo que hay que entender la individualidad de cada caso.
un poco por eso, ¿no? Porque no, igual sacar conclusiones un poco así generales, bueno, hay que entender un poco lo que estamos hablando, analizar bien cada caso, cada situación y sobre todo que la joven deportista en este caso tenga recursos, tanto físicos como psicológicos, para que pueda hacer frente a muchas situaciones, ¿vale? Nosotros tropezamos siempre con la creencia esa de que hasta los 16 o 17 años no se puede entrenar en el gimnasio y tal. Y yo creo que si hubiesen trabajos científicos que lo demostrasen, me gustaría que me los enseñaran para yo saber un poquito más. Porque según mi experiencia y según lo que yo he estudiado, si el entrenamiento de fuerza, que David lo ha dicho muy bien, me ha calmado porque en un momento me he indignado, pero él me ha calmado. Resulta que el entrenamiento de fuerza bien dosificado, bien llevado, te vale para cualquier deporte, el entrenamiento de fuerza. Hasta incluso para evitar lesiones con la compensación de músculos que no estamos trabajando, como ha comentado él, en el ciclismo. Y yo tengo chiquitos que tenían de muchos deportes, no voy a decir nombres, que se lesionan en esos deportes, y es porque no entrenan bien la fuerza. No son capaces de hacer una sentadilla porque solo tienen fuerza en la pierna derecha de chutar el balón o solamente el lado izquierdo porque le juegan al tenis y no le compensan. Y sobre todo, vienen de los colegios fatal de preparación física, fatal, con 12, 13, 14 años. Dice, parece mentira que vengas del colegio. Yo que soy de la época aquella de blanco y negro, en el colegio jugábamos a todos los deportes. Con 8, con 10, con 11 años, baloncesto, balonmano, baloncesto, subíamos la cuerda, hacíamos natación, hacíamos atletismo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que juegan o las maquinitas en el recreo o con la pelotita. Pero deporte yo creo que no se hace, no se trabaja la condición física de la persona, sino se ponen a hacer un deporte determinado y ya está. Yo hago un llamamiento a todos los profesores de educación física que por favor, que hagan flexibilidad, resistencia, coordinación, trabajo de fuerza, psicológico, y que vengan ya a hacer un deporte específico ya un poquito más preparados, porque es que vienen a hacer un deporte específico y les tenemos que como si acabaran de nacer, es que es una cosa increíble. Vale, simplemente es esa reflexión. Y la pregunta pues es esa, que bueno, que ha respondido muy bien David, mi pregunta de la fuerza la ha respondido muy bien, y desde que nacemos estamos trabajando la fuerza. Si la dosificamos, la enfocamos y la sabemos llevar, le sacaremos buen partido. Si somos unos ignorantes y queremos hacer fuerza subiendo un niño a caballo, haciendo carreras a caballo, con otro en el colegio, en el burro de la resa, pues lo que haremos será pues eso, lesionarnos y no avanzar. Vale, gracias. Gracias, Emilio. Amén. Sí, yo solo te voy a contestar un segundito. Tengo que decir en pro de mis compañeros licenciados de Educación Física, Magisterio en primaria, que creo que eso ha cambiado mucho. Sé que hacen actividad física y desarrollan todo lo que pueden dentro de lo poco que tienen dentro de la asignatura de Educación Física, y que también tenemos que hacer un llamamiento a esos padres, a esas familias, o sea, a todos, a toda la sociedad, que es lo que he dicho antes, pero sobre todo los padres. Pero tienes razón, es verdad que cada vez son menos aptos para el deporte, y así tenemos luego, claro, pero tienes razón. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora hay un descanso, ¿vale? Hasta las 12. Luego tendrá lugar el segundo panel y reanudaremos la jornada. Ahora tenemos un descanso y creo que hay un café, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.